Dice, si no hay separaciones difíciles, los componentes deben ser removidos de la mezcla en orden decreciente de la propiedad que facilita su separación. Habíamos dicho que prácticamente esta regla, o la regla 4, lo que me decía era, bueno, ¿sabes qué? Tienes que empezar por las separaciones fáciles, ¿no? Es decir, por donde tengas, en este caso, el corte más fácil de hacer, ¿no? Ahorita, ya les había mostrado, por ejemplo, este ejercicio, en donde, por ejemplo, tenemos que ordenar las temperaturas de ebullición, y entonces, digamos que el corte más fácil, ¿no? Tenemos que sacar, por ejemplo, las diferencias de temperatura, ¿no? Pero los cortes más fáciles, pues claramente lo hemos dicho que se encontraban entre A y B, ¿no? Y también, por ejemplo, entre D y A, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, siempre pues tengo que empezar o tengo que, esta 4, que está un poco rebuscada, prácticamente, ¿sabes qué? Haz la separación más fácil, o empieza con las separaciones más fáciles, ¿no? Digamos, la 5 dijimos que es separar en partes iguales, y en este caso hemos dicho la clase pasada que prácticamente pues es por el dimensionamiento de las columnas, ¿no? Si nosotros mandamos a hacer columnas distintas, quizás me cueste un poco más de dinero, ¿no? Pero pues en este caso si tenemos ahí algunas columnas que son exactamente iguales, pues podemos tener pues un molde, ¿no? Prácticamente para, digamos, bueno, quiero 2 de estas, ¿no? Y prácticamente pues sería como lo mismo, ¿no? Pero prácticamente es nada más por ese punto, ¿no? Ok, 6 dice, si 2 o más componentes con temperaturas de ebullición adyacentes se han de reciclar o extraer del proceso en una misma corriente, no deben separarse. Ok, esto se refiere prácticamente a lo que hemos venido haciendo, por ejemplo, con el nitrógeno, con el oxígeno y con todos los inertes, ¿no? Normalmente, si tenemos, no sé, temperaturas de ebullición adyacentes, significa que pues están juntas, ¿no? Es decir, no sé, temperaturas de ebullición adyacentes aquí sería, por ejemplo, 75 y 98, ¿no? Supongamos, no me acuerdo si para este ejercicio estos dos son adyacentes, pero normalmente el problema me lo marca, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? E y D no se pueden separar, o el nitrógeno y el oxígeno no se pueden separar, o no se deben de separar, ¿no? Entonces, si no se pueden separar o si no se deben separar, pues yo voy a marcar o yo voy a manejar E y D como un solo bloque, prácticamente. Eso es a lo que se refiere, por ejemplo, la regla 6. Dice, si 2 o más componentes con temperaturas de ebullición adyacentes, o sea, que vienen juntas, dice, se tienen que reciclar, pues no voy a separarlas, ¿no? No tiene ningún sentido separarlas. Que les digo, es prácticamente algo de lo que nosotros ya habíamos empezado a hacer en los primeros bloques, ¿no? No separábamos el nitrógeno, el oxígeno, no sé, en el CO2, porque pues prácticamente lo reciclábamos. Eso sí, purgábamos para controlar en este caso la presión, pero pues no lo vamos a separar, ¿sale? Eso es a lo que se refiere. Si no se tienen que separar, pues no lo separo, ¿no? Prácticamente. Ok, 7. Debo de remover inmediatamente cualquier agente de separación después de usarlo. Bueno, eso es prácticamente, no sé, si yo voy a hacer una extracción líquido, ¿no? O en este caso alguna parte por arrastre, o no sé, algo por el estilo. Después de yo, en este caso, utilizar este componente que meto al sistema, yo tengo que quitarlo. Así como entra, así va a salir. Esa es una regla especial. Casi nunca, bueno, no tengo ahí, la verdad, algún ejercicio con un tipo de este, pero normalmente, no, hay un mensaje por aquí, dice que no viene, por favor. Ok, lo que les comentaba, la regla que no viene es, de hecho es, digamos, la parte como, lo lógico es la separación que sigue, o sea, cada separación que yo hago, la separación que sigue, tiene que ser más barata. O sea, cada que yo hago una separación, la siguiente tiene que ser más barata. Ajá. Es decir, menos complicada, ¿no? Debe tener menos gasto. Bueno, o sea, todas las reglas prácticamente a eso me dirigen, a que la siguiente separación sea más barata, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, entonces les comentaba que la parte de la regla 7, o sea, casi no, bueno, no tengo por ahí algún ejercicio sobre eso, pero normalmente si yo meto, no sé, eso ya es como una parte especial, ¿no? Si yo de repente hago una extracción líquido, si llevan destilación o si están llevando destilación, hay una parte en donde, por ejemplo, ves destilación, una extracción líquido,
Entonces, cuando metes un componente, o sea, lo tienes que sacar inmediatamente, ¿no? O sea, eso es algo nada más como obvio, ¿no? O en la parte de absorción, ¿no? Igual, si metes un componente tienes que sacarlo luego, o algo por el estilo. Bueno, estas reglas, bueno, son prácticamente las mismas, nada más que esta las saqué de un libro. Estas son las mismas, ¿no? O sea, prácticamente son las mismas. Por ahí, digamos, hay algunas como especiales, pero pues en realidad todo es lo mismo, ¿no? Si ustedes se ponen a buscar, de hecho ahí les voy a mandar algún artículo, las reglas todas son las mismas, o todas radican en lo mismo, ¿no? Por ejemplo, dice, la primera, elimina primero los compuestos corrosivos, ¿no? Es lo mismo. Dice, para evitar el uso de metalurgia cara. O sea, eso prácticamente es para, pues, lo que les comentaba, ¿no? No ocupar materiales especiales, ¿sale? Dice 2, eliminar el compuesto más pesado primero si hay sólidos presentes en la alimentación. Bueno, pues en este caso, si tenemos sólidos, esto ya es prácticamente, por ejemplo, para el proyecto, ¿no? Si nosotros tenemos sólidos presentes en la alimentación o tenemos sólidos, en este caso, pues en las fases, ¿no? Lo que les digo, pues hay que quitar los sólidos, hay que, no sé, algo por el estilo, porque si no, pues vamos a taponar el equipo, ¿no? Entonces, si taponamos el equipo, digo, esto es obvio, ya los platos perforados, pues ya no van a ser como, bueno, sí son perforados, pero pues obviamente se tapan. Entonces le vamos a quitar, en este caso, eficacia o eficiencia, ¿no? A la parte de los platos, ¿no? Entonces hay que quitar los sólidos primero, o sea, hay que tratar de no trabajar con sólidos, pero eso tiene que ver, bueno, no sé si lo que les haya platicado, ¿no? O sea, al final hacemos, cuando estamos haciendo nuestro proyecto, ponemos un separador, ¿no? Y entonces ya vemos si tenemos un líquido con sólido, si tenemos en este caso un gas, y entonces ya le damos servicio a cada uno de estos, ¿no? Pero bueno, esta es una regla por ahí, digo, por si encuentran un poco más. Digo, nos vamos a guiar más que nada en estas. Esa es un poquito más para la parte de, en caso de que ustedes tengan sólidos en sus productos y demás, ¿no? Ok, dice 3, separar pronto en la secuencia cualquier compuesto que no se pueda condensar usando agua de refrigeración de aquellos que se pueda. Ok, este igual, es lo mismo. Si nosotros tenemos nitrógeno, oxígeno, CO2, claramente, si nosotros ponemos, por ejemplo, no sé, agua de enfriamiento, pues claramente estos no se van a condensar, ¿no? Porque son gases incondensables, por así decirlo. Entonces, pues estos se van a ir rápido. Esto es también como la parte lógica, ¿no? Esto, por ejemplo, para cuestión de diseño, nosotros tenemos que sacar, por ejemplo, una estadística del agua, ¿no? Normalmente el agua que utilizamos de enfriamiento pues viene de una torre de enfriamiento. Entonces, por ejemplo, en temporadas como estas que estamos viviendo de mucho calor, normalmente pues el agua no puede enfriarse hasta la temperatura que yo quiero, ¿no? Esto depende pues prácticamente del aire ambiente. Si ustedes ya han visto algo de ciclometría, o si no lo han visto, más que nada, por ejemplo, no podemos, si yo tengo, no sé, aire a 25 grados Celsius, es muy complicado, ¿no? Que yo pueda tener, no sé, agua a 12 grados, algo por el estilo, porque depende de la temperatura del bulbo húmedo. Entonces, digamos que si mi agua de enfriamiento o mi agua que viene de la torre de enfriamiento puede estar a 20 grados, entonces pues no voy a poder condensar, no sé, el nitrógeno, el oxígeno y demás componentes, porque para que eso se puedan condensar, pues necesito pues prácticamente condiciones de presiones muy altas, ¿no? Y obviamente ya criogénicas como tal. Pero bueno, esto digo es un comentario nada más. Esto ya es como más específico, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, los compuestos ligeros se pueden entonces comprimir a mayor presión, lo que estamos platicando, ¿no? Separar usando absorción, bla, bla, bla. Esto es como de, bueno, si no se puede utilizar una destilación normal, o si no se pueden condensar, pues tenemos que utilizar, en este caso, equipos pues especiales, ¿no? Dice 4. Posponer la separación más difícil. Tal es como, bueno, esta es la repetición de lo que yo les estaba platicando, nada más están un poquito más, pues, detalladas, ¿no? Tales como entre compuestos con temperaturas de ebullición próximas hacia el final de la secuencia. Una separación difícil requerirá muchas etapas. De hecho, es lo mismo. Bueno, no les había dicho esto. Dice, y un reflujo elevado. Por ello, el caudal del alimento en la columna debe ser lo menor posible para que la columna manipule menos material. Bueno, esto es una repetición del otro, ¿no? Dice 5. Recoger los productos deseados como destilados siempre que sea práctico para evitar cualquier descarga de suciedad o restos dentro del producto deseado. Bueno, esto pues prácticamente lo que se refiere es trata de contaminar lo menos posible. O sea, si ya tienes tu producto, sácalo, ¿no?
Entonces, ¿para qué? Pues si ya tienes, o sea, si tu producto lo puedes obtener luego, ¿no? O si tu producto lo puedes tener, en este caso, o puedes evitar meterlo otra vez a tu columna o a otras columnas, o tienes que hacer. O sea, tienes que tratar de contaminar lo menos posible, ¿no? Algo por el estilo. 6. Eliminar cualquier componente que esté presente en grandes cantidades. Bueno, y esto pues prácticamente es lo que ya había repetido, ¿no? Dice, para que las columnas siguientes sean más económicas, lo que les platicaba. Una de las cuestiones que nosotros tenemos que pensar es siempre, ¿no? La siguiente separación tiene que ser la más barata, o tiene que ser más barata que la anterior, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta acerca de estas reglas heurísticas? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Queda claro? Digo, esto es nada más utilizando la lógica al final del día, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver qué hacemos directamente con un ejercicio. ¿Queda claro? ¿Algo que quieran preguntar? La verdad es que insisto, esto es muy sencillo. Nada más hay que seguir como que al pie de la letra la parte de las reglas heurísticas. ¿Sale? ¿Algo que quieran comentar? Va. Sale pues. Dice lo siguiente, el problema. Dice, para la mezcla siguiente que se obtiene en la salida de un reactor, proponga dos secuencias de separadores. Una empleando reglas heurísticas y la otra empleando la fórmula de Navier y Liu. Dibuje el diagrama de proceso de la mejor secuencia y indicando claramente el flujo de los materiales de corrientes de salida. Y aquí dice D y E no pueden separarse. ¿Sale? Entonces aquí está la primera cuestión. D y E no pueden separarse. Bueno, aquí tenemos los componentes. En este caso no tengo el nombre de cada uno de los componentes, ¿no? Nada más me voy a guiar por las temperaturas de ebullición. Si yo no tengo el nombre de los componentes, entonces, por ejemplo, no sé si son corrosivos o no sé si son peligrosos. Entonces, automáticamente la primera regla queda, en este caso, pues, por default eliminada. Si nosotros tenemos el nombre de los componentes, claro que entonces ahí sí sería cuestión de buscar las hojas de especificaciones, checar si son corrosivos, si son explosivos, si son peligrosos, ¿de acuerdo? Entonces es algo que yo tengo que hacer para la selección de los materiales. Pero bueno, aquí por ejemplo los componentes no están en este caso ordenados por la temperatura de ebullición. Solo me dice mi componente A tiene una temperatura de ebullición de 135, el componente B tiene de 188, el componente C tiene 205, D 98 y E 75. Prácticamente no vienen en este caso ordenados. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ordenar estos componentes, ¿sale? Entonces los estoy ordenando de manera decreciente, lo pueden hacer, de manera creciente, perdón. Lo pueden hacer también de manera decreciente. El punto es que estén ordenados de alguna forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puse ED, A, B y C, ¿no? En este caso nosotros tenemos las temperaturas de ebullición desde 75 hasta la parte de 205. Otra cosa que tengo que fijarme, pues en este caso son los flujos, ¿no? E es 165, luego es 90, 100, 95 y 100. Entonces, lo primero que yo tengo que checar, lo primero que tengo que aprender es la parte de los cortes, ¿sale? Cuando yo estoy refiriéndome a un corte, pues prácticamente es a la separación de algún componente, ¿sale? Entre alguna temperatura que nosotros vamos a estar justamente aplicando, ¿no? Por ejemplo, aquí como tenemos, no sé, EDA y BC, nosotros podemos proponer varios cortes, primero, ¿de acuerdo? Claramente no es solamente proponer cortes por proponer cortes, sino debe de ser siguiendo alguna regla heurística, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer cortes aquí, bueno aquí no, porque dice que I y D deben ser juntos, pero lo voy a hacer nada más, digamos, para aprender lo de los cortes. Si yo hago un corte aquí, ¿no? Vamos a imaginarnos, ¿no? Esta va a ser, en este caso, mi columna. Ya lo tengo hecho en otra diapositiva, pero lo voy a hacer aquí, ¿no? Pero entonces aquí, a la entrada tenemos EDABC, ¿sale? Entonces, dependiendo de la temperatura a la que yo esté trabajando, que es algo, insisto, que ya platicamos en el primer parcial, nosotros vamos a seleccionar, no sé, una temperatura de operación, ¿no? Así de sencillo, no sé, vamos a poner 80, ¿no? Ok, supongamos que es 80. Esto es nada más como de manera mental. O sea, normalmente esto no se pone la temperatura. Pero yo aquí me gusta como poner la temperatura para que nosotros podamos guiar, ¿no? Porque creo que se facilita un poco mejor la parte como al menos del proceso mental de dónde está el corte, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí que la temperatura sea 80. Entonces, temperatura 80. Bueno, perdón por mis garabatos. Entonces, como tenemos 80 aquí, entonces decimos, no, pues el corte es en esta temperatura, ¿no?
entre 75 y 98. Entonces, si yo esto trabajo en 80, hay que pensar, a ver, todo lo que esté por debajo de 80, ¿qué fase va a tener? Pregunta. Líquida, ¿no? Líquido. Si yo estoy trabajando 80 grados, lo que esté por debajo de 80, o sea, por debajo de 80, ¿son líquidos? ¿Seguros? Es gas. Por debajo es gas. Por arriba es líquido. O sea, por debajo no me refiero a los que están abajo de la figura, ¿no? O sea, me refiero, yo tengo 80. Temperaturas, ¿no? Ajá, sí. No, ya. Justo no, entonces todos son gases y el otro no. Acuérdense, o sea, a ver, fíjense. Si yo tengo 75 grados, acuérdense que es la temperatura de ebullición. Si la temperatura de ebullición del componente E, por ejemplo, es 75, y yo estoy trabajando 80, ¿en qué fase va a estar el componente E? Líquida. ¿Otra vez? No, acuérdense, es como el agua, así de sencillo, ¿no? El agua ebulle a 100 grados. Si yo estoy trabajando a 100 grados, pues va a ser de fase gas o va a estar cambiando de fase, ¿no? Entonces, justo por eso es lo que yo quiero que ustedes vean. A ver, la temperatura de ebullición en este caso es de 75. Si yo estoy trabajando a 80 grados Celsius, en este caso, pues este aquí va a estar ebulliendo, o al menos el 75, ¿no? El de 98, pues obviamente no va a estar ebulliendo, ¿estamos de acuerdo? No va a estar en su temperatura de ebullición. Y si no es la temperatura de ebullición, entonces todo lo que esté por arriba de mi temperatura de operación va a estar en fase líquida, ¿de acuerdo? Al menos teóricamente eso es lo que me va a decir. Entonces, el 98, el 135, el 188 y el 205, como no estoy alcanzando las temperaturas de ebullición, pues entonces no vamos a estar cambiando de fase, ¿de acuerdo? Mucho ojo con esa parte. Entonces, si yo meto, en este caso, E, D, A, B, C a mi columna y trabajo a una temperatura de 80, no sé, por ejemplo, entonces por la parte de arriba, en este caso, ¿qué es lo que voy a tener exclusivamente? En este caso como fase gas. ¿Qué es lo que tenemos aquí arriba? ¿Solo el componente E? Solo el componente E. Ajá. Solamente el componente E, porque pues yo nada más estoy agregando la energía suficiente para abordar su temperatura de ebullición. Y entonces en la parte de abajo, digamos que lo que tenemos acá, aquí no estamos viendo hervidores, ni el condensador, ni nada de eso, ¿no? Porque apenas estamos como en la parte conceptual. Ya después, por ejemplo, en la parte del diseño de equipos o en la parte del diseño de plantas, pues esto ya lo tienen que ustedes calcular, ¿no? Apenas están aprendiendo destilación, creo, ¿no? O no sé si ya sepan destilación. Pero bueno, esto es como apenas el inicio. Y lo vamos a simular después. Ok, entonces en este lado, como parte del líquido, pues vamos a tener el resto, ¿no? Vamos a tener D, vamos a tener A, vamos a tener B y vamos a tener C. Ajá. Entonces, ese es como lo que vamos a tener. Pero por ejemplo, ahora digo, ¿sabes qué? Es que el corte lo quiero hacer más arriba. Ok. Entonces, si el corte lo tengo que hacer más arriba, o si yo lo deseo hacer más arriba, ¿a qué se refiere con el corte? Bueno, pues ahora voy a trabajar a una temperatura mayor. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer un corte entre D y A, o sea, para separar D y ¿a qué temperatura, por ejemplo, podría trabajar? Un ejemplo, ¿qué temperatura tendría que trabajar para separar D y A? Un ejemplo, díganme una temperatura. 110. 110. 10. 110, cualquier temperatura entre 135 y 98, ¿no? Claro, tampoco tan pegado a 135 para no irme para acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo trabajo entre a 110, el corte se va a hacer entre E y D. Entonces, aquí arribita pues aparecería E y D, ajá, y en la parte de abajo solamente aparecería A, B y C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro esa parte que estoy mencionando? Sí, ya, profesor. Ok, Sí, entonces, profe. ojo, todo lo que quede por debajo de la temperatura de ebullición, pues claro, va a estar pues justamente cambiando de fase, ¿no? Todo lo que no alcance su temperatura de ebullición, pues claramente va a estar en fase líquida, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de los cortes, a veces como que uno no lo visualiza y a veces como que a uno se le complica porque no ve justamente esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, yo al principio, en el primer separador, yo puedo hacer el corte donde a mí se me antoje, o sea, prácticamente. De hecho, en cualquier punto, ¿no? Pero, obviamente, no estoy siguiendo reglas heurísticas. Yo aquí estoy, pues, prácticamente nada más analizando así como tal, ¿no?
yo digo, ay, es que quiero hacer el corte entre B y C, ¿se podrá? Claro que se puede, ¿no? Si yo quiero hacer el corte entre B y C, ¿a qué temperatura podré estar trabajando? Ah, bueno, pues una temperatura entre 188 y 205. Un ejemplo podría ser, no sé, ¿qué será? 190, no sé, algo por el estilo. Digo, está muy pegado a 188, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, si yo trabajo aquí, pues claramente puedo tener ED, luego aquí de este lado sería A y B. Y entonces el corte se hace ED, A y B, y en la parte de abajo solo me quedaría C, ¿sale? Entonces es algo que yo voy a empezar o necesito como que visualizar, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se entiende esto de los cortes y cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a manejar? Sí, profesor. Ok, sale. Bueno, entonces para el análisis de las reglas heurísticas, lo primero que tengo que ver es qué tan fáciles son las separaciones. Para ver qué tan fáciles son las separaciones, lo que tengo que hacer, pues prácticamente es sacar un delta T. Es lo primero que tengo que checar, ¿no? Ya más o menos lo habíamos visto aquí. Un delta T, pues es la diferencia en este caso de temperatura. Por ejemplo, si a ustedes se les acomoda más trabajar de orden, en este caso decreciente, es decir, poner 205, 188, 98, 75, algo por el estilo, o sea, ponerlos al revés, lo pueden hacer, ¿no? Normalmente yo lo hago así, porque digamos que es lo que me acomodo, pero si ustedes lo quieren poner al revés, pueden hacerlo, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, este delta T, por ejemplo, se refiere pues a la diferencia de temperatura que hay entre un punto de ebullición y otro, ¿sale? Por ejemplo, a la diferencia que hay entre 188 y 205, pues claramente son 17. A la diferencia que hay entre 188 y 135, claramente son 53. A la diferencia que hay entre 135 y 98, son 37. Y, por ejemplo, aquí tenemos dos guiones, o en este caso dos espacios vacíos. ¿Por qué? La primera. El primero es un espacio vacío porque pues es la primera sustancia. Entonces, la primera sustancia pues nunca tiene un delta T. No tienes un delta T contra quien compararlo, ¿de acuerdo? Y el segundo, ¿por qué? ¿Quién me dice? Porque E y D no se pueden separar según el problema. Exactamente, E y D no se pueden separar según el problema. Entonces, si E y D no se pueden separar según el problema, mejor aquí ni le juego al vivo, ¿no? Es decir, no le voy a poner un delta T, porque si yo le pongo delta T me va a dar ganas de separarlo. Pero si no me dijeran nada el problema acerca de la separación de E y D, entonces, por ejemplo, aquí pues yo tendría que poner, a ver, son 23. Ajá, porque es este menos este. Entonces, repito una vez más. Cuando yo voy a llevar a cabo las separaciones, lo primero que tengo que ver es un gradiente, en este caso de temperatura, ¿no? Ver qué es lo que a mí me va a facilitar, no sé, o para poder hacer este análisis, tengo que sacar un gradiente. Entonces el gradiente pues prácticamente es la temperatura de ebullición del más grande menos el anterior, ¿no? 17, 53, 37. Y aquí pues no coloco ninguno porque estos deben de estar juntos. Y aquí en el primero pues nunca va a ninguno porque pues prácticamente no tenemos ninguno de referencia. Entonces ojo, siempre si yo quiero ver el delta T para la parte, no sé, o quiero colocar su delta T correspondiente, siempre tiene que ser el mayor menos el menor. Ajá. Entonces siempre este gradiente se coloca pues obviamente en función pues en donde está el valor más grande, ¿de acuerdo? Por eso en el 75 pues como no hay un valor más chiquito que este, pues no se tiene que colocar nada. El de 98, si aquí no me dijera el problema que nosotros tenemos que mantener E y D juntos, entonces aquí iría un 23. Pero bueno, ¿se entiende esta parte de cómo saqué este delta T? Sí, profesor. Okay. Sí, profe. Sale. Bueno, una vez que ya tengo el gradiente ya establecido, pues lo que voy a hacer es, pues ahora sí, empezar a aplicar, por ejemplo, la parte de las reglas heurísticas. Aquí, por ejemplo, resalté la regla 1 y la regla 7, pues que prácticamente no tengo, pues, opción, o no tengo opción alguna, porque pues no sé qué es A, no sé quién es B, no sé quién es C. Entonces no sé cuál es corrosiva, no sé cuál es peligrosa. Y tampoco pues la 7 la voy a aplicar porque pues no sé cuál es una destilación extractiva ni nada por el estilo. Porque pues no tengo ningún dato del problema. Entonces quedan las otras 4 reglas. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sale? Bueno, para empezar voy a aplicar la regla 2. ¿Sale? Que es remover las especies más abundantes al principio. Entonces, como nosotros vamos a trabajar como bloque E y D, entonces automáticamente nosotros vamos a tener un flujo
digamos, junto. Entonces, este de acá, nosotros tenemos que son 160 y 90, prácticamente tenemos el flujo más abundante al principio, ¿sale? ¿Por qué? Porque digamos que por separado pues son 165 y 90, pero en este caso el bloque junto tendría un valor, por ejemplo, de 255, lo cual lo haría o haría primero la especie más abundante aquí, ¿sale? Esa es la primera regla que yo aplico, es la que yo, digamos, empiezo o por la cual yo empiezo primero, ¿no? Acuérdense, como son reglas heurísticas, prácticamente uno elige, ¿no? Pues cuál es la secuencia que nosotros tenemos que seguir. Al final del día, nosotros vamos a generar dos secuencias distintas, o sea, es el chiste. Generar dos secuencias distintas y entonces luego checar, a ver, cuál es más barata o algo por el estilo. De hecho, yo tendría que ver, digamos, todas las opciones de secuencias, pero digo, aquí apenas voy a aplicar alguna, ¿no? Si alguno tiene una secuencia diferente, claro que es bien recibida, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, la primera va a ser, ¿sabes qué? Voy a remover las más abundantes al principio. Ay, perdón. Ok. Entonces aquí, Profe, mande. para seguir las reglas heurísticas, bueno, esa es la prioridad del 1 al 7. No son, no tiene jerarquía. O sea, no, les había platicado que, o sea, no hay una jerarquía. Nada más, digamos que tengo que justificar por qué, nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hubiera justificado, voy a hacer la separación más sencilla primero, bueno, entonces podría hacer eso. Nada más tengo que visualizar que la siguiente separación tiene que ser más barata, nada más, algo por el estilo. Pero en realidad no tiene una jerarquía. Sí. Sí, gracias. Ya nada más como que mi lógica me va a ir diciendo, híjole, creo que la corrosiva tiene que ser primero, ¿no? Porque a pesar de que sea más abundante, porque si no saco los corrosivos primero, me estoy arriesgando tal, tal y tal, ¿no? Ya después, conforme nosotros vayamos avanzando, vamos a ir viendo como de, híjole, creo que debe ser esto, esto y esto, no sé, algo por eso, pero no tiene una jerarquía como tal. O sea, solamente son, insisto, es parte empírica al final del día, e igual, conforme nosotros vayamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta que pues también nosotros vamos a decir, ok, es por esto, esto y esto, y ya como que vamos a tener nuestro estilo, ¿no? De, primero voy a sacar más el abundante, el corrosivo, la separación más difícil al final, no sé, ¿sale? Digamos que lo que sí es que la 3, pues esta es claro que aquí lo dice, ¿no? Al final, ¿no? O al principio. Entonces, digamos que son las únicas dos que sí te dicen como tal, pero también dice aquí la más sencilla primero. Entonces, ya nada más es cuestión como de que uno diga, bueno, es esto, esto y esto. O sea, cuando yo voy a hacer un tren de separación, tengo que justificar. Y al final lo voy a evaluar. O sea, eso es algo que eso es cierto, ¿no? Si me salen dos secuencias, las voy a evaluar, ¿no? Y voy a, ok, esta es más barata por esto, esto y esto. Ajá. O sea, esto es como la idea conceptual. Y después de que nosotros ya tengamos ese desarrollo, evaluamos y decimos, ok, esta sí está bien porque me ahorro tanto y tanto. Esta sí está bien porque me ahorro tanto y tanto. Entonces, al final, uno ya va a decidir en función de algún indicador económico. Ajá. Pero al menos nosotros empezamos a plantear, o sea, aquí el chiste es empezar a plantear mi idea, ajá. Ya después lo voy a evaluar si está bien o no. ¿Sí? Entonces por eso no se espanten. Sale pues. Entonces, ¿estamos de acuerdo por qué primero esta regla? Bueno, al menos no por qué, pero sí cómo la estoy aplicando. Entonces, como E y D no se pueden separar, tenemos un flujo de 255, entonces digamos sería la especie más abundante. Entonces, claramente el corte, y aquí es como lo que yo les quería mostrar. Los cortes se tienen que escribir así, ¿sale? Aquí, por ejemplo, como E y D no se pueden separar, E y D tienen que estar, en este caso, encerrados entre paréntesis, y el corte justamente se tiene que hacer en donde nosotros hacemos la separación. Entonces, la primera separación yo la coloqué así, ED, paréntesis, y luego, en este caso, slash, y me quedaría ABC. Ajá. Entonces aquí tendríamos lo siguiente. ¿Cómo sé en dónde quiero hacer la separación? ¿O cómo hacer la separación? Pues porque aquí prácticamente yo digo, a ver, si quiero separar el más abundante es E y D. Entonces la separación se tendría que hacer aquí, pum, ¿no? Entonces aquí le pongo una línea, ¿no? Ok, entonces yo en mi mente digo, voy a trabajar a 110 o algo por el estilo. Ok, entonces si trabajo a 110...
o debo trabajar una temperatura para que se pueda separar A de D, ¿sale? Y obviamente si se separa A de D, también voy a arrastrar ED. Bueno, ¿no? Prácticamente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí este es el separador 1. Claramente yo aquí se ve claramente cómo lo estoy copiando de alguna otra. Pero yo le puse, ahí debe ser separador 1, ¿no? De hecho lo voy a cambiar aquí para que no tenga por ahí algún problema. Entonces ahí le pongo separador 1, ¿sale? ¿Alguna pregunta con o esta regla al principio? Con esta separación. ¿Se entiende cómo se van a ejemplificar en este caso las separaciones entonces? Entonces pongo ED y donde voy a separar tengo que poner en este caso este símbolo que está aquí. Vamos a poner A, B y C. Entonces ED se va en la parte de arriba, ABC la vamos a tener en la parte de abajo. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Sale. Ok, ahora entonces lo siguiente pues sería separar A, B y C, que son los siguientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí, ok, ya me acordé por qué. Ok, para esta primera separación también tengo otra regla, ¿no? Dice, remover en partes iguales. Voy a aplicar la regla 5, ¿no? Dice, como A y D no se pueden separar en conjunto, tenemos un flujo de 255 y el bloque ABC tiene un gasto de 295. Por lo que tenemos la siguiente separación, ¿no? Entonces, la 5 o la regla 5, por ejemplo, dice separar en partes iguales. Entonces digo, estas no son partes iguales precisamente, ¿no? Pero pues sí son más o menos flujos más o menos parecidos. A y D son 255 y ABC son 295. Entonces yo estoy aplicando la regla 5 para justificar por qué estoy haciendo esa separación también primero, ¿no? Entonces para separar, digamos, la primera mezcla, estoy aplicando tanto la 2 como la 5. O sea, me estoy justificando doblemente para aplicar esta. Entonces, si ya tengo dos reglas heurísticas a mi favor, lo puedo hacer. O sea, estoy haciendo diferentes aplicaciones de diferentes, en este caso, mezclas, ¿no? Ahora, no tiene que ser exactamente los mismos valores, ¿no? De remover en partes iguales. O sea, si uno vale 140 y el otro vale 180 o 160, pues mientras no sea más del doble, o sea, esto se puede considerar, ¿no? Si uno tiene 300 y otros son 350, o sea, no hay tanto problema. O sea, son mezclas, no sé, si no son equimolares, pues prácticamente son en partes iguales o prácticamente partes iguales, ¿sale? Digo, viéndolo desde el punto de vista de lo que son kilomol, ¿sale? Porque también, si ya nos ponemos estrictos, pues tendremos que sacar la masa y demás, pero ahorita lo estamos viendo desde el punto de kilomol, ¿sale? Pero bueno, es algo que tenemos que checar. Ok, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, tengo otra propuesta, ¿no? Voy a llevar a cabo la separación más sencilla. Ajá. Si yo, por ejemplo, propongo la regla 4, que dice separación más sencilla primero, entonces la separación más sencilla es la separación EDA, en este caso con BC. ¿Por qué? Bueno, pues aquí lo puedo checar, ¿no? A ver, las separaciones, en este caso, los voy a cuantificar respecto al delta T. Ajá. Entonces, aquí puedo ver que la separación más sencilla es ¿quién? Pues obviamente la que tiene un gradiente de 53. Entonces aquí, acuérdense nada más, ¿no? Porque aquí es donde a veces como que puede venir como, no sé, una confusión. Porque, por ejemplo, ok, sí, la separación más sencilla es la de 53. Pero por alguna razón, como aquí tienen 53, creen que la separación más sencilla es aquí, ¿no? Digo, nada más es cuestión de que observen la parte de la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición entre 188 y 205 pues no dan 53 o no es una diferencia de 53. Claramente este de 53 le pertenece, insisto, a la resta de estos dos. Entonces no lo hagan como automáticamente, ¿no? Sino también traten de razonarlo. Ok. Entonces la separación más fácil es la que tiene pues este delta, este gradiente de 53. Entonces yo tendría que separar justamente aquí, ¿no? En este punto. Y en este punto significaría separar a lo que es EDA con BC. Entonces lo que yo les comentaba, o sea, yo estoy aquí tratando de enumerar las reglas que yo puedo aplicar, ¿no? Para, en este caso, proponer una secuencia de separación. Entonces yo aquí digo, no estoy poniendo, a ver, ¿cuáles la estoy eligiendo primero? Sino estoy poniendo las reglas que yo puedo, en este caso, pues tratar de elegir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo la separación más sencilla primero, entonces este gradiente de temperatura, esta diferencia de temperatura de ebullición es de 53. Entonces este me da un colchón bastante grande
para que yo pueda hacer una separación pues bastante sencilla, ¿no? Entonces el corte para esta regla se haría aquí, en A. Entonces esto sería E de A y luego B y C, ¿de acuerdo? ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Ok, sale. Entonces, por ejemplo, ya que apliqué las reglas heurísticas, pues me tengo que quedar con alguna de los cortes. Entonces una de las cuestiones que luego yo trato de, digamos que de justificar para poder elegir la separación con la que me voy a quedar, pues la separación que yo tenga o que se repita más con las reglas heurísticas es la primera que yo voy a realizar. Entonces, por ejemplo, aplicando la regla 2, que es remover las especies más abundantes, y con la parte de remover en partes iguales, es la misma secuencia de separación. Entonces, prácticamente aquí yo elegiría esa respecto a la otra, ¿no? Esa es mi justificación. Sin embargo, si ustedes quieren decir, bueno, yo creo que económicamente esta me conviene más, pues entonces hay que ponerla. Pero bueno, al menos yo me guío por esa parte, insisto. De todas formas, nosotros vamos a generar diferentes opciones. O sea, siempre vamos a tener diferentes caminos. Ya cuando vemos lo de Nadir-Ilium, les voy a decir también un tip. Bueno, entonces yo me voy a quedar con la parte de la separación con E y D y ABC, ¿sale? ¿Se entiende por qué mi justificación? Sí, profesor. Sale. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, entonces el primer corte fue ED-ABC, eso fue el primer corte que voy a definir. Y ahora yo tengo ABC, ¿no? Es decir, ahora voy a estar trabajando con la separación de A, B y C. Entonces, por ejemplo, con mi separación de A, B y C, pues tengo que volver a estar repitiendo, por ejemplo, o a estar, en este caso, checando, pues, lo que son mi tablita, ¿no? Tengo que seguir observando. Ok, entonces A, B, C, ya me quedan nada más estas sustancias, A, B, C. Entonces, como tengo A, B, C, pues prácticamente aquí, creo que aquí sería, creo que sería bastante importante o bastante interesante traerme esta tablita, ¿no? Creo que no lo había puesto justamente acá, pero lo voy a traer por acá. Ok, entonces voy a traer esta tabla, pero voy a eliminar, por ejemplo, los componentes que ya pues, no tengo, ¿no? Corto esta. Y ahora entonces más o menos tendríamos esto por acá, ¿no? A ver, si suena enana, ahí está. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es analizar ABC y claramente este gradiente de temperatura desaparece, ¿sale? Este de aquí. ¿Estamos de acuerdo por qué este gradiente desaparece? El de A, bueno, porque pues no hay gradiente, no hay con qué cortarlo. O sea, A no se puede cortar, ¿sí? Nada más se puede hacer un corte en B y se puede hacer un corte, bueno, entre A y B y entre B y C. Entonces, este gradiente de temperatura desaparece. ¿Estamos de acuerdo? Para que también no digan, a ver, es que mi tablita tenía este, bla, bla, bla. Sí, bueno, una vez que nosotros generamos los cortes, pues claramente ahora solamente estamos analizando lo que es ABC. Entonces, como vamos a analizar ABC, pues nada más tengo dos separaciones posibles. Hacer un corte entre A y B o hacer un corte entre B y C. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, sale. Sí. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, pues es checar, ¿no? A ver, dice, voy a aplicar la regla 3, dejar las separaciones difíciles para el final. Entonces, la separación difícil aquí sería la separación entre B y C. ¿Por qué? Pues porque prácticamente tenemos un gradiente más pequeño, ¿no? De hecho, si ustedes se fijan, la regla 3, dejar las separaciones difíciles al final, también sería como hacer la separación más fácil, ¿no? Entonces, si yo hago la separación más fácil, es justamente un sinónimo de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ¿qué? Dejar las separaciones difíciles para el final. Como el gradiente para separar C es el más pequeño, 17 grados Celsius, por lo tanto, separamos primero BC, ya que tenemos un gradiente de 53 en el corte ABC, ¿no? Y acá de este lado, separaciones más sencillas primero, separamos BC, ya que tenemos un gradiente de 53. Entonces prácticamente yo aquí estoy repitiendo pues la misma regla, pero bueno, al final del día me tengo que justificar en algo. Ah, ok. Entonces lo que me dice tanto la regla 3 como la regla 4, pues prácticamente es, dejo lo difícil al final, lo que es B y C, o en este caso utilizo o hago la separación más fácil aquí. Eso lo podría yo aplicar. Ahora, en cuanto a equimolar, pues no se puede porque, por ejemplo, B y C suman 95 más 100, 195.
y es el doble del otro. O sea, prácticamente no hay por ahí alguna cuestión que yo pueda utilizar. De hecho, ya con la separación más difícil al final, ya con eso lo puedo justificar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende por qué el siguiente corte sería entre A-BC? ¿Todos lo visualizamos? ¿Sí se puede visualizar? ¿O alguien tiene alguna pregunta? No, sí, profesor. Ok, sale. Entonces, bueno, pues al final mi segundo separador va a ser A, B y C. Entonces por eso yo pongo aquí A-BC. ¿Sale? Bueno, entonces ya al final voy a colocar aquí. Primer corte, ED paréntesis, guión ABC. Bueno, no es guión, slash ABC. Segundo corte, A slash BC. Y tercer corte, pues aquí ya no me queda de otra, ¿no? Solamente es B y C. Entonces, este de acá, pues ya no hay que discutir nada, porque solamente es una parte del separador. Entonces aquí está mi tren de separadores en función de estas reglas heurísticas. ¿Alguna pregunta acerca de esto que acabo de explicar? ¿Se entiende esta parte? Sí, bro. Ok. Bueno, entonces ya tenemos esta parte y lo que sigue pues es hacer otro más, ¿no? Pero bueno, ¿dudas, preguntas? ¿No? ¿Sí queda claro por qué esta secuencia? Ahora, por ejemplo, yo pude haber generado otra secuencia, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo hubiera trabajado con este corte, digo, a ver, ok, voy a empezar con la separación más sencilla primero, ¿no? Un ejemplo. En lugar de trabajar con esta separación, yo digo, ok, voy a hacer la separación más sencilla primero. Entonces me voy a ir un poco para acá. Entonces coloco, a ver, separación más sencilla primero. Entonces el primer corte que yo voy a hacer es el de A con esta parte, ¿no? Entonces ya tengo BC, tengo D y A. Entonces, al final del día, este sería mi primer separador 1, ¿no? Entonces, aquí lo siguiente, voy a jalar este para acá, pues ya no sería, de hecho aquí no tendría opciones, ¿no? O sea, aquí ya, por ejemplo, a pesar de que ya hice la primera separación, por ejemplo, para el siguiente separador, ya no tengo que aplicar reglas heurísticas. Ajá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para esa separación que yo tengo aquí de D y A, ¿por qué ya no tengo que aplicar reglas heurísticas? Pregunta. Si hubiera utilizado esa secuencia. Porque el problema ya Porque tiene... y no se pueden separar. Ujú. Entonces nada más tendríamos dos compuestos. Exacto. Por así. Exacto, sí, justo por eso, ¿no? Entonces, como ya no puedo separar E y D, pues prácticamente ya no tengo otra opción más que separar ED y en este caso la parte de A se va a ir para aquí, ¿no? En la parte de abajo. Entonces aquí, por más regla heurística que yo quiera en este caso aplicar, sería, aquí era lo contrario, ¿no? Aquí nada más sería esta parte. Y lo mismo pasa para la separación de este lado, ¿no? La separación acá sería un separador 3. Igual no tengo pues ya que aplicar ninguna regla heurística. ¿Sale? Entonces aquí me quedaría en la parte de arriba, por ejemplo, B. Y luego en la parte de abajo, en este caso C. Pero pues igual, pues ya no tengo que aplicar regla heurística porque la única separación que puedo hacer es B y C. Entonces, bueno, entonces por eso hay que tratar de justificar lo mejor posible por qué en una y por qué en otra. Entonces aquí la única justificación sería, ¿sabes qué? Mi primer corte va a ser la más fácil. Ok, está bien, es lo más fácil. Y después, pues las únicas dos separaciones que tengo. Ahora, si se fijan, nosotros tenemos, por ejemplo, para esta secuencia de separación, esto que es, bueno, son 1, 2, 3 separadores. Y para la secuencia de separación anterior sería exactamente lo mismo, ¿no? Entonces son 3 separadores. Entonces al final del día yo quiero que ustedes visualicen algo. Si yo tengo, por ejemplo, ¿dónde está lo principal? Por ejemplo aquí, cuando yo tengo esta cantidad, voy a poner aquí junto, lo voy a resaltar, ok. Cuando yo tengo un número de sustancias, ¿no? En este caso serían 1, 2, 3, 4 y 5, son 5 sustancias. Para poder separar las corrientes, me tendrían que salir, en este caso, siempre un separador menos de las sustancias. Es decir, si yo tengo 5 sustancias, me deben salir 4 separadores. Pero prácticamente, como tengo E y D juntos, pues tengo en este caso 4 sustancias, como si tuviera 4 sustancias.
Entonces, el número de separadores que me va a resultar siempre va a ser siempre uno menos que los del número de sustancias que tenemos. Entonces, tenemos 4 sustancias al final. Entonces, por cualquiera de las, en este caso, rutas o las secuencias de separación, me van a dar esta o esta, ¿sale? El punto solamente es justificar. ¿Estamos de acuerdo con esta parte? ¿Se entendió esto que estoy haciendo? Entonces, nada más es justificar el por qué con tal regla heurística sí o por qué con tal regla heurística no, y eso sería pues prácticamente todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? No, profesor. Bueno, hasta que ustedes hagan uno es Profe, donde... el número de separadores siempre va a ser así, excepto que el problema te diga otra cosa. Mande. No escuché bien, perdón. ¿Me puedes volver a repetir? El número de separadores siempre será 1 menos el número de sustancias, ¿verdad? Así es. Excepto que el problema te diga otra cosa. Ajá. O sea, por ejemplo aquí, no sé, si en este caso como es EDABC, pues prácticamente les comentaba, ¿no? Tenemos 1, 2 y 4 sustancias, ¿no? Para 4 sustancias necesito 3 separadores. Si es ED no salen juntos, entonces por ejemplo aquí me haría falta otro más, ¿no? Para separar E y D. Pero si el problema te dice, ¿sabes qué? E y D no se separan, pues con 3 separadores la armas. ¿Sí? Ok, sale pues. Déjenme ver si aquí tengo otro más. Ok, por ejemplo, este de acá, esto no lo voy a resolver porque aquí es con CAS y esto se los voy a enseñar la próxima clase. Ok, vamos a hacer otro con temperatura de ebullición, a ver si es... Este ya tiene nombrecitos. Ok, este por ejemplo el anterior, este lo vamos a dejar pendiente porque todavía me falta terminarlo con Nadir y Liu. Entonces, ahora voy a hacer este ejemplo. ¿Va? Dice, para la mezcla siguiente, proponga una secuencia de destiladores usando el método de Nadir y Liu y proponga una secuencia diferente a las reglas con reglas heurísticas, ¿no? Y dice, indique las reglas heurísticas que aplican en cada destilador. Entonces, lo que les comentaba, o sea, nosotros tenemos que aplicar secuencias en función, obviamente, de lo que son mis reglas heurísticas. O sea, no es que aplique una, aplique otra, simplemente tengo que aplicar o tengo que poner cuál es la que aplica, ¿no? Aplica o no aplica, aplica o no aplica, ¿sale? Nada más es esa parte. Entonces no es como que diga, ah, esta es correcta o esta no es correcta. Porque al final lo que vamos a hacer es comparar, ¿no? Dice, en ambos casos dibuje el diagrama, selecciona la secuencia más económica y ya. O sea, eso es lo que vamos a hacer. Ok. Entonces aquí tenemos los siguientes componentes. Tenemos butanol, nada más 4 kilomol hora. Tenemos acetaldehído, 10 kilomol hora. Tenemos crotonaldehído, 15 kilomol hora. Tenemos acetato de etilo y tenemos ácido acético. Tenemos temperaturas de ebullición de 90, 21, 102, 77 y 118. Bueno, entonces para empezar, lo primero que yo tendría que hacer es, en este caso, pues ordenarlas, ¿no? No sé si ya toman captura. No se les voy a pasar eventualmente estos apuntes. Bueno, entonces nosotros vamos a tener los siguientes componentes. Ya los ordenamos en orden, al menos yo lo pongo creciente, ¿no? Pero bueno, como ustedes los quieran ordenar prácticamente. Ok, aquí por ejemplo no te marca que algunos tienen que estar juntos, ¿no? No te dice el problema, oye, ¿sabes qué? El acetaldehído y el acetato de etilo se tienen que recircular, no sé. Aquí por ejemplo, como no tengo el problema completo, no sé cuál es, o sea, no sé qué es lo que está pasando en este problema, ¿no? Pero por ejemplo, los problemas que hemos hecho de balance, bueno, de la parte para calcular el balance de materia y los demás, sabemos que, no sé, en este caso los reactivos se tienen que recircular y demás. Pero por ejemplo aquí pues no tengo ni la menor idea. Entonces aquí voy a tratar de separar individualmente cada uno de ellos, ¿no? Porque pues al final del día lo que quiero nada más es como la parte de la evaluación. Ok, entonces ya que tenemos esta parte de los componentes, pues voy a sacar su delta T. El acetaldehído, como es el componente con la temperatura de ebullición más pequeña, no tiene delta T, porque no tengo contra quién compararlo. Entonces vamos a tener acetato de etilo, vamos a tener butanol, vamos a tener crotonaldehído. Por ejemplo, 77 menos 21 tenemos un delta T de 56. Luego butanol es 90 menos 77, son 13. Crotonaldehído son 12, 102 menos 90. Ácido acético es de 16, son 118 menos 102. Entonces al final del día, si se fijan, aquí las separaciones pues prácticamente son casi iguales, ¿no? O sea, son difíciles, todas son difíciles. 13, 12, 16 son complicadas. Por ahí nada más la única que salva pues es prácticamente la separación de la parte del acetaldehído.
De ahí en fuera, todas las demás son bastante complicadas, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería? A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Aquí necesito que me digan, ¿cuál sería la primera regla que aplicarían ustedes? O una regla que quisieran aplicar ustedes. ¿Cuál sería? De las que tenemos aquí. Separar la separación más sencilla primero. La separación más sencilla. Aquí, por ejemplo, tendría que checar si alguna especie es corrosiva o peligrosa, ¿no? Pero pues prácticamente todos son... No hay ahí alguna sustancia peligrosa, ¿no? Quizás que se prenda, pero... No. Bueno, pero hay que checar eso también, Ok, la más fácil, ¿no? La más fácil primero. La más fácil primero, pues sería el corte entre qué y qué. Entre acetaldehído. El acetato y el resto. Ajá, entre el acetato y el resto. O sea, aquí. Acetaldehído y No, sí, acetato. justo, lo siento. Sí, sería aquí, ¿no? Esta. Acuérdense que este Sí, 50... acetato y Ajá, acetaldehído. acuérdense, Acuérdense que este 56 corresponde a la diferencia que hay entre este y el anterior. Sí, Ajá. sí, lo siento, profesor. No te preocupes. O sea, lo estoy enseñando, ¿no? No se preocupen. No lo estoy regañando. Solo lo estoy recordando, ¿no? Para que lo puedan hacer bien. Entonces, nada más, insisto otra vez. Siempre cuando nosotros tengamos este delta T, ¿no? Prácticamente, le corresponde a la separación entre este, ¿no? Este entre este. Entonces, el 56 le corresponde a este, ¿no? Entonces, eso sería, la primera regla podría ser esa, ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a separar, voy a hacer la separación más sencilla. En este caso sería entre el acetaldehído y los demás. Ok, estoy de acuerdo. ¿Con qué temperatura trabajo? No, pues con 40. Ok, va. Y todos los demás se tendrían que ir, ¿no? Esa podría ser una. ¿Qué otra podría ser? ¿Qué otra más podría en este caso tratar de colocar? Yo, por ejemplo, veo otra que podríamos como que aplicar. Otra que podemos aplicar sería esta, separar en partes iguales. ¿Cómo que separar en partes iguales? Sí, porque si se fijan, los primeros que tenemos acá son 10, 16 y 4. Tenemos un flujo que sería de 30. Ajá. Y luego tendríamos el corte aquí. Y entre estos dos tendremos un flujo de ¿cuánto? 32, ¿no? Por ejemplo. Ok, entonces si yo hago un corte aquí, entonces yo estaría aplicando la regla 5, que sería separar en partes iguales. O sea, prácticamente estaría hablando de 30 para la parte del gas y 32 para el líquido. Entonces prácticamente podría ser este, ¿no? Un ejemplo. Claramente es una separación complicada, entonces por ahí sería otra cosa, ¿no? Pero bueno, algo por el estilo. Entonces aquí, por ejemplo, voy a empezar con la separación más sencilla, ¿no? Lo que habíamos platicado. Como el gradiente A con B es de 56, pues claramente el primer corte ahí se puede hacer A/BCDE. Entonces en la parte de arriba me va a salir A y en la parte de abajo BCD y E. Obviamente aquí sería cuestión de decir, a ver, voy a investigar más o menos en qué temperatura sería bueno. Bueno, aquí sería como en 40, ¿no? Digo, aquí no estoy viendo presión ni demás, es algo que va a ser extra. Pero pues como la presión hace que varíen las temperaturas de ebullición hacia arriba o hacia abajo, pero todas juntas, entonces aquí pues no hay tanto problema. Entonces aquí yo haría mi separación en A y luego en la parte de abajo BCDE. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, dejo las separaciones más difíciles al final. Entonces aquí los demás gradientes fluctúan entre 12 y 16. Entonces si yo aplico esta regla heurística de dejo las separaciones difíciles al final, entonces prácticamente dejaría al final estas tres. De hecho, esa y la separación más sencilla prácticamente son sinónimos, ¿no? Pero bueno, casi todas aquí son separaciones complicadas, es lo que yo les platicaba. Como las otras separaciones son complicadas, pues entonces quito primero lo que puedo quitar más fácilmente. Entonces, según esa regla, ¿no? Dejo las separaciones más difíciles para el final, haría exactamente el mismo corte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende por qué trato de justificar esta parte? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe. Va, ok. Luego, más abundante al principio. Ok, si yo aplico la regla de más abundante al principio, entonces yo me tendría que ir, ok, son 10, 16, 4, 15 y 17. Esta es, o sea, en realidad esto es como ya nada más querer hacer algo como extra, ¿no? Pero en realidad el más abundante es de 17 kilomol. Ajá. Pero por ejemplo acá como yo tengo
los pesos moleculares, quizás aquí sí podría decir, bueno, en masas, ¿cuál es el más abundante y todo eso? Pero aquí, por ejemplo, digo, no, pues el más abundante es 17, pero tampoco es algo que marque, o sea, respecto a, por ejemplo, este de acá, ¿no? Porque pues al final del día, sí, o sea, yo estoy justificándome de que el más abundante es el de E, y al final es lo que dice, ¿no? Más abundante al principio. Solamente que esta regla, aquí, si yo la aplico como tal, es como de, no lo sé, no te creo, ¿no? Porque pues al final del día, sí es 17 kilomol, pero no es un flujo, digamos, como tal, que sea trascendental, ¿no? Separar, porque sí son 17, pero tengo otro flujo de 16. Entonces, como que esta regla no me convencería tanto, pero bueno, al final del día el chiste es tratar de justificar, ¿no? Ok, otra regla que podría aplicar al principio sería, ¿sabes qué? Voy a separar en partes iguales, lo que les comentaba hace ratito. La separación la voy a hacer entre C y D. ¿Por qué? Porque el flujo ABC vamos a sumar 30 kilomol hora y los flujos de E y D van a sumar 32. Entonces prácticamente podría ser bueno, ¿no? Podría ser bueno en este caso tener dos columnas más chiquitas, porque obviamente la columna más grande va a ser esta de acá, ¿sale? Y luego las columnas más pequeñas pues ya serían estas de acá y estas serían pues prácticamente iguales. Entonces a la hora de mandarlas a hacer pues sería como, bueno, 2 copias de esa, ¿no? O algo por el estilo. Pero pues claramente aquí, digamos como que el pero sería en dónde sería el corte, ¿no? El corte, por ejemplo, acá es ABC, quedamos que sería aquí, 16, aquí, ¿no? Entonces sería entre 90 y 102, lo que tendríamos sería pues un corte para ahí complicado, ¿no? Entonces sí voy a separar en partes iguales, pero como en este caso yo lo veo ahí un poquito complicado, ¿no? O sea, sería como de, bueno, puedo hacer esto o esto, ¿no? Pero bueno, al final es como ustedes lo vayan viendo, ¿no? Si ustedes ponen esta primera separación, no es que esté mal, insisto. Cuando ustedes pongan su tren de separadores, la gran ventaja de las reglas heurísticas es que no está mal. O sea, prácticamente lo vas a evaluar al final y vas a ver, ok, esta me sale con un indicador más bajo que el otro y ya, prácticamente. Pero al menos yo ya hice, ¿no? Una secuencia distinta. O ya planteé esto distinto. Entonces estoy empezando a trabajar. Estoy empezando, en este caso, a desarrollar, pues, las ideas, ¿no? O para justificar esto y esto. ¿Sí? Bueno, estamos de acuerdo con esta parte. Entonces, la secuencia que yo creo que es la más conveniente, pues es claramente, por ejemplo, la primera, ¿sale? Que sería el primer corte ABCD, en este caso porque pues la separación más sencilla es la que tiene un gradiente de 56. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué me quedo con esta? O sea, prácticamente yo me quedaría con esa, a menos yo me la quedaría con porque es la separación más sencilla. Tenemos un flujo decente, ¿no? O sea, son en este caso 10 kilomol hora. Por ejemplo, lo que me haría dudar, supongamos que aquí el componente A tuviera 4 y aquí esta tuviera como 20. Ok, si la separación más sencilla es de 4, eso me haría dudar bastante, ¿no? Digo, esto es nada más, digamos, en función como de la experiencia. ¿Por qué? Porque es muy poquito. Ajá. Y como es muy poquito, no me iría yo por esa primera separación. Porque, pues al final, esos 4 kilomol hora, pues no me alentan como que hacer esa separación, ¿no? Pero pues son 10, entonces no hay tanta bronca. Pero bueno, eso ya son justificaciones que uno tiene que ir checando poco a poco. Ok, entonces me quedaría BCDE. Entonces aquí, obviamente voy a quitar este delta T. Hago más chiquito esta tablita. Y ahora tendré esta parte, ¿no? Ok, ahora voy a separar BCDE y aquí voy a empezar a aplicar exactamente lo mismo, ¿no? A ver, ¿cuál sería la separación más conveniente para estos cortes? Bueno, ahora tengo 13, 12 y 16. Prácticamente todas son complicadas, ¿no? O sea, prácticamente todo es complicado. La más fácil o la más sencilla sería la de 16, porque este gradiente pues es el más alto, ¿no? Entonces yo podría proponer, ¿sabes qué? Esta separación la voy a hacer en BCD y E, ¿no? Entonces, esa sería la justificación. Pero ¿qué otra podríamos utilizar? ¿O qué otra justificación podríamos utilizar? ¿O cuál más se les ocurre? Aparte de este corte. ¿Qué otra cosa podríamos poner aquí? La de flujos iguales. Flujos iguales, sí. Obviamente sería la mitad, ¿no? Aquí son 20 y aquí son 32. Es que no son flujos iguales.
Sí, pero no son el doble, ¿no? O sea, no pasa nada. Entonces, ¿puede ser el de flujos iguales? Claro que sí, también puede ser flujos iguales. Pero bueno, entonces les digo, es cuestión de que ustedes lo vayan desarrollando, ¿no? Dice, las separaciones más difíciles son 12 y 13, por lo que separamos B, C, D y E, ¿no? Entonces eso podría ser, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Les digo, esta y esta es prácticamente igualita. La regla de la más sencilla primero y las difíciles al final, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Luego dice, el de flujo más abundante. Ok, entonces, por ejemplo, el flujo más abundante, volvemos a lo mismo. Bueno, no es como que sea definitivo, ¿no? Porque tanto B como E y D casi tienen los mismos flujos. Pero si yo me quiero tratar de justificar en algo, mira, mi flujo más abundante es el de E. Ándale pues, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, también puedo proponer aquí, voy a proponer otra secuencia, la que me dijeron aquí, lo que podría hacer. ¿Sabes qué? Vamos a hacer el corte, ¿no? Vamos a poner aquí. Vamos a poner lo mismo, ¿no? Para que separen partes iguales. Pues, oye, pero no son partes iguales. Sí, pero de todas formas. Separen partes iguales. Acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, separen partes iguales. Entonces, separen partes iguales sería ABC y aquí de este lado DE, ¿no? Entonces, yo sé que aquí son 20 y que aquí, en este caso, son 32. Pero bueno, el punto es como justificar, ¿no? Repito. Entonces, sería como esa parte nada más. Bueno. Entonces, bueno, aquí sería pues elegir alguna de estas tres. Y al menos la que más se presenta, ¿no? Es, por ejemplo, la de B, C, D y E. Entonces voy a elegir esta, ¿no? Sigo, por poner algo, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo digo, a ver, es que tengo, digamos, la parte del flujo el más grande, es la separación más sencilla. Entonces, por la separación más sencilla me iría a quitar E. Entonces voy a hacer el corte en B, C, D y E. Esa es mi justificación. Pero si ustedes dicen, no, ¿sabes qué? Es que yo creo que es más conveniente sacar B, C, D y E, lo van a hacer, o sea, lo pueden hacer. Lo que tiene en contra esta, pues es el gradiente de la parte en la que nosotros estamos trabajando. Pero bueno, ya ustedes deciden, ¿no? Entonces yo voy a elegir el corte en B, C, D y E. ¿Por qué? O sea, no hay que un porqué como tal así al 100%, sino justificándome por la regla heurística de es la separación más fácil, y en este caso E es el más abundante, yo lo haría de esta manera. Pero si ustedes deciden colocar otro, insisto, no está mal. El punto es justificar el por qué hicieron ese corte. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque a veces es como lo que nosotros empezamos a checar, ¿no? Es que esta no me convence, es que esta sí, es que... No. O sea, al final del día, tú lo vas a justificar. Y si quieres como irte por el que, digamos, por mayoría de votos, el que tenga más reglas heurísticas a su favor, bueno, pues podría ser. Pero al final del día, nada más te piden justificar. O sea, si leemos el problema, te van a decir lo siguiente. Usando las reglas heurísticas, tienes que poner una secuencia diferente, ¿no? Ok, eso es todo. Y nada más tienes que indicar qué reglas heurísticas aplican en cada destilador. Cuando tú estás haciendo un diseño, y si es que hay que hacer un diseño como de estos, vas a sacar vas a sacar todos los diseños, absolutamente todos los vas a sacar. Y luego al final vas a ver, esta es más barata, esto es más fácil, esto es más fácil. O sea, nada más. O sea, prácticamente no es, insisto, algo que digas, no, es que en reglas heurísticas uno está bien y otro está mal. No. O sea, al final del día tú vas a proponer una secuencia y te vas a quedar, ¿no? En este caso, pues con la que más te convenga, pero al final, ya cuando le evaluemos. Bueno, entonces voy a poner esta secuencia BCD, voy a separar E y ahora me queda esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esta tablita, pues voy a quitar lo que es E y me quedan esos tres. Entonces, por ejemplo, aquí, pues prácticamente, pues ya es lo mismo, ¿no? Aquí nada más. Aquí, por ejemplo, lo único que hice, creo que es algo que no les mencioné. Pero ya... Lo que hice aquí al principio, teníamos los nombres de los compuestos, ¿no? Acetaldehído, acetato de etilo, butanol, butanaldehído. Para que esto fuera más sencillo, les agregué o les puse letras. Creo que no les mencioné esto, por cierto. Entonces, para no poner butanol, butanaldehído, acético, pues yo les asigné letras, así como teníamos en el otro. Para no andar escribiendo ahí toda la secuencia del problema. Ok, entonces lo que les comentaba. Ahora tengo BCD. Entonces, pues aquí yo tengo pues prácticamente pues lo mismo, ¿no? O sea, pero bueno, ¿qué podemos aplicar?
Podemos aplicar en este caso la separación más fácil, que es la de 13, pero pues la separación más fácil ya no es como que aplique, ¿no? La más sencilla. Podemos partir mitad y mitad. Sí, prácticamente es lo mismo. Puede ser 16-4 o 4-15. Es lo mismo. Y aquí pues nada más hay que justificar. Entonces, por ejemplo, el primer corte que yo pongo aquí es separación más sencilla. Ok, la separación más sencilla es entre B y los demás, ¿no? Porque tenemos un delta T de 13. ¿Es tan sencilla? Pues no, ya no es tan sencillo. Pero bueno, eso sería lo que estoy aplicando. Luego, segunda regla heurística que podría aplicar, podría ser, ¿sabes qué? Partes iguales. Los flujos de C y D suman 19. C y D suman 19. Y el de B es 16. Entonces, 16 contra 19, pues mitad y mitad. Aunque también se podrían aplicar para BC, que sería 20, 20-15. Aunque, por ejemplo, si yo aplico B con C y D, son más cercanos, ¿no? Pero bueno, sería algo por el estilo. Ok, o simplemente pues cualquiera de las dos, ¿no? Entonces yo me voy a quedar con la parte del corte de B con C y D, ¿de acuerdo? En este caso me voy a quedar con el corte de B y C y D, pues prácticamente porque en los dos me resultó lo mismo, ¿no? Este sería la más fácil y aparte sería una separación igual. Pero bueno, no hay como que mucha diferencia realmente. ¿Por qué? Por esto. Pero pues le voy a dar prioridad a la que es más sencilla, porque un grado es un grado, ¿sale? Y bueno, al final vamos a ver que tenemos C y D, y este pues ya no aplica ninguna regla heurística, y al final ahí tenemos mis 4 separadores. Entonces, si se fijan, yo tenía en este caso 5 sustancias al principio, y voy a requerir de 4 separadores para llevar a cabo pues toda esta secuencia. ¿Estamos de acuerdo con esto que acabamos de observar? ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Queda claro? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Bueno, pues, entonces, para que no se aburran, vamos a entregar un ejercicio. Tenemos media hora todavía. Ok, dice, para la mezcla siguiente, que se obtiene en la salida del reactor, creo que sí lo hicimos, creo que es el primero. A ver, ah, sí, es que ese es ahora el de Nadir y Liu. Es este mismo, acá. Y les voy a poner a hacer el mismo que hicimos. Ok, sí, es el mismo. Nada más que esta secuencia supongo que es la de Nadir y Liu. Ok, les voy a dejar, en este caso, acá tengo unos ejercicios hasta acá abajo. Pum, 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 pum. Temperatura de ebullición, fracción mol, cantidad relativa. Ok. ¿Esta o esta? Esta está más fácil. Sale pues. Entonces, yo quiero que ahorita me hagan una secuencia con reglas heurísticas para este ejercicio. ¿Sale? Tenemos lo siguiente. Son, en este caso, alcohol con cadenas de 10, 12, 14, 16 y 18. En este caso, el porcentaje en peso. Aquí, por ejemplo, ¿cómo funciona el porcentaje en peso? No sé. Si ustedes ponen una base de cálculo, le ponen 1000 y multiplican por el 0.08, pues van a tener los flujos. No es necesario que lo multipliquen por 1000. Simplemente el porcentaje lo que les indica es quién se encuentra en mayor presencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿quién es el que se encuentra en mayor presencia? El C12. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes quieren proponer una base de cálculo, pues lo pueden hacer. Nada más o sea, les pueden dar porcentaje o les pueden dar fracciones. Por ejemplo, acá hay otro ejercicio, que haremos ya después, donde viene componente del A al F y aquí tenemos fracciones. Entonces, por ejemplo, el que se encuentra en mayor proporción, pues claramente es, por ejemplo, el componente A. Ok, entonces quiero que me hagan una secuencia de separación por reglas heurísticas para estos datos, ¿sale? Entonces, tenemos media hora para que lo hagan. Me lo van mandando al WhatsApp, ¿sale? Y si tienen preguntas, pues ahí me las van haciendo. ¿Alguna duda antes de que empiecen a hacer esta parte? ¿No? No, profe. Sale pues háganlo, es para entregar. Y esta es parte de su evaluación. Igual por WhatsApp se lo mandamos, profesor. Sí, ¿O? no, mándalo por WhatsApp. ¿Va? Si tienen dudas, pues me mandan. Así como los anteriores que hizo usted, ¿verdad? Sí, igualito. Nada más hay que justificar por qué. Ya apuntaron las reglas heurísticas, ¿no? O se las pongo también otra vez. Pónganlas, por favor. Ok, sale. Bueno, lo voy a poner junto. A ver.
Ahí está. Sale pues. Entonces es para entregar el día de hoy. Este cuenta para su calificación de este bloque.